Hola, ¿qué tal? En el año 1937, en Los Ángeles, el billonario Hannon está escribiendo una carta para un empleado de un hotel. En esa carta confiesa haber hecho un descubrimiento muy peligroso que probablemente terminará matándolo. Cuando la termina, va al salón de fiestas y le entrega la carta al barman Ashton, diciéndole que alguien llamado Douglas pasará a recogerla después. En cuanto Hannon se va a casa, Ashton abre el sobre para leer la carta, lo que lo deja bastante perturbado. Poco después, Hannon llega a su casa y se acuesta con su esposa. De repente, la habitación desaparece y despierta en un laboratorio en el año 1999. Resulta que la ciudad de 1937 y todas las personas en ella forman parte de un simulador de realidad virtual desarrollado por la empresa de Hannon. Sale del laboratorio y va a su bar favorito, donde toma unos tragos y su medicamento, mientras algunos hombres extraños lo observan. Luego usa un teléfono público para dejarle un mensaje a Douglas en la contestadora. La llamada es interrumpida por una persona misteriosa que aparece en la puerta trasera. Hannon se sorprende al verla y la sigue hasta un callejón oscuro. Justo cuando está a punto de contarle su descubrimiento, el extraño saca un cuchillo y lo apuñala, matándolo al instante. A la mañana siguiente, Douglas, el protegido de Hannon, escucha los mensajes en la contestadora antes de ir al baño, donde queda horrorizado al encontrar sangre en el lavabo y una camisa manchada en la basura. Uno de los mensajes es de la policía pidiéndole que vaya urgentemente a la comisaría. Douglas no escucha los demás mensajes y va directo allí, donde se encuentra con el detective McBain. Él le muestra un cadáver a Douglas, quien, devastado, confirma que es Hannon y responde a las preguntas del detective. Explica que trabajó para Hannon durante 6 años y que también eran amigos cercanos. Luego, McBain y Douglas van a la oficina de Hannon. El detective quiere saber sobre los proyectos de la empresa, pero Douglas solo menciona que trabajan con software y que el resto es confidencial. En ese momento notan que hay una mujer llamada Jane en otra sala. Douglas se sorprende al escuchar que dice ser la hija de Hannon, ya que su jefe nunca mencionó tener hijos. Además, tiene la sensación de haberla visto antes. Mientras McBain lleva a Jane a interrogatorio, Douglas sube al piso 13. Allí visita a un programador llamado Whitney, que está de luto por Hannon. Whitney habla sobre la simulación en la que estaban trabajando y menciona que Hannon visitaba constantemente esa versión de Los Ángeles, a pesar de que aún faltaban meses para la primera prueba. Cuando Douglas pregunta si él sabía sobre la existencia de Jane, Whitney responde que no. Entonces Douglas regresa al vestíbulo y ve a Jane salir en un taxi. Sospechando, le pregunta a la recepcionista en qué hotel se está hospedando para seguirla. Mientras tanto, McBain interroga a Whitney sobre la investigación de la empresa. Whitney explica que su realidad virtual está poblada de personas simuladas que aprenden por sí mismas sin saber que son programas de computadora, y que la elección de simular Los Ángeles en 1937 fue porque Hannon quería revivir los días de su juventud. En el hotel, Douglas encuentra a Jane y la confronta en la recepción, preguntándole sobre su última conversación con Hannon. Jane explica que vivía en Francia y que hace unos días su padre le pidió que fuera a Estados Unidos para ayudarlo a cerrar la empresa. Luego Jane se reúne con el abogado de Hannon para discutir el testamento de su padre, pero descubre que Hannon hizo un cambio de última hora y dejó la empresa a Douglas. Al mismo tiempo, McBain le da la misma noticia a Douglas, quien queda tan impactado y confundido como Jane. Este cambio ahora convierte a Douglas en sospechoso. Él afirma que el día del asesinato no habló con Hannon, pero McBain le dice que la tarjeta de llamadas de Hannon fue utilizada justo antes de que muriera. En casa, Douglas escucha el resto de los mensajes en la contestadora y finalmente encuentra a Hannon hablando sobre la carta que escondió en la simulación. Hannon dice que descubrió algo increíble, pero la grabación se corta cuando le pregunta a la persona misteriosa cómo lo encontró. Douglas corre de inmediato a la oficina y después de buscar información sobre Hannon en la computadora, le pide a Whitney que lo conecte. Al principio, Whitney se niega y le advierte sobre el peligro de hacerlo, pero Douglas lo convence diciéndole que todas las pistas apuntan hacia él, así que o mató a Hannon y no lo recuerda, o alguien lo está incriminando. Whitney dice que solo puede darle 1 hora, pero Douglas lo convence de darle 2, aunque sea arriesgado. Entonces Douglas se acuesta en la cámara de simulación y después de mucho
muchas luces y el tiempo de transferencia aparece en la realidad virtual, tomando el cuerpo de un empleado de banco. La sensación es muy extraña y Douglas corre al baño para recomponerse. Su jefe le dice que se ve terrible y le da el día libre. Douglas sale del edificio y queda impresionado con los detalles de la antigua Los Ángeles, que parecen totalmente reales. Whitney le había dicho que cuando Hannon se conectaba a esa realidad, tomaba el cuerpo de un dueño de tienda de antigüedades en Pasadena. Así que después de calmarse, Douglas toma un taxi hasta allí. Pronto llega a la tienda y se sorprende al descubrir que el dueño, Grierson, es idéntico a Hannon. El hombre no lo reconoce, pero siente que Douglas le resulta familiar. Luego, Douglas va al hotel y pregunta a las bailarinas por Hannon, hasta que una de ellas le dice que busque a Ashton. Douglas se sorprende al ver que Ashton tiene el mismo rostro que Whitney, pero no dice nada y solo comienza a hacer preguntas. Ashton explica que Hannon es un cliente frecuente y que siempre sale con chicas jóvenes, lo que también sorprende a Douglas. Cuando pregunta por la carta, Ashton finge no saber de qué está hablando. De repente Douglas comienza a sentirse mal porque su tiempo está por terminar, así que corre al baño mientras su cuerpo entra en convulsión. En un instante Douglas despierta en el laboratorio, todavía mareado, mientras que en la simulación Ashton se da cuenta de que el cuerpo que Douglas usó no sabe dónde está ni cómo llegó allí. En el laboratorio, Whitney ayuda a Douglas a calmarse y lo reprende por haber elegido 2 horas, pero pronto se anima cuando Douglas menciona lo increíble y realista que es la realidad virtual. Desafortunadamente, su ánimo cambia otra vez cuando descubre que Hannon estaba usando la simulación para salir con mujeres. La conversación se interrumpe cuando un guardia de seguridad anuncia que alguien está pidiendo ver a Douglas en la recepción. Douglas baja y encuentra a Tom, quien dice haber visto a Hannon en el bar la otra noche. También le pide hablar en privado, así que Douglas lo lleva al estacionamiento. Después de pedir dinero, Tom comienza a golpear a Douglas, acusándolo de haberse llevado a Hannon. Douglas se defiende y contraataca, golpeando la cabeza de Tom contra la ventana de un coche. Tom llama a Douglas un loco y le dice que es uno de los más buscados de América antes de huir. Algún tiempo después, Douglas llama a Jane y la invita a cenar. Le cuenta sobre el mensaje que Hannon le dejó, pero admite que no puede recordar si vio o habló con Hannon el día de su muerte. Jane aconseja a Douglas que le diga todo a la policía y que se aleje de la simulación, que podría estar causando sus problemas de memoria. Douglas siente que ya conocía a Jane antes, pero ella se niega a hablar sobre su pasado. Le pide que baile con ella y finalmente admite que también siente que lo conoce. Después de explicar que el déjà vu podría ser una señal de amor a primera vista, Jane y Douglas se besan. Esa noche, la policía va al apartamento de Douglas para arrestarlo como principal sospechoso en el caso de Hannon. En la comisaría, McBain le explica que el coche de Douglas apareció en las grabaciones de seguridad del bar donde ocurrió el asesinato. La teoría del detective es que Douglas mató a Hannon para evitar que cerrara la empresa. Tom también le dijo a la policía que vio a Douglas salir del bar con Hannon, pero hace unas horas encontraron a Tom muerto. Douglas pasa la noche en la cárcel, pero a la mañana siguiente Jane paga su fianza presentando una coartada a su favor. Decidido a descubrir la verdad, Douglas va al laboratorio y entra en la simulación, ajustando el cronómetro a 2 horas nuevamente. Sin embargo, olvida presionar un botón y el tiempo no empieza a contar. La computadora intenta advertirle, pero Douglas ya está dentro de la cámara. Cuando aparece en la realidad virtual, se encuentra en medio de una competencia de baile. Deja a su pareja inmediatamente y regresa a la tienda de antigüedades, arrojando una piedra a la ventana para llamar a Grierson. Al principio, Grierson no quiere hablar con él, pero Douglas le explica que puede decirle por qué a veces pierde la noción del tiempo y despierta sin saber dónde está. Grierson admite que después de despertar ve destellos de la vida de otro hombre y que su esposa siente el olor de otras mujeres en su ropa. También menciona que encontró algo extraño debajo de la cama. Saca una maleta con un traje muy elegante, diciendo que nunca lo compró ni recuerda haberlo usado, pero que aún así le queda perfectamente. Douglas se da cuenta de que Hannon guardaba el traje allí para ponérselo cada vez que se conectaba. Luego Douglas lleva a Grierson al hotel donde los empleados lo llaman Hannon. Al entrar al salón de fiestas, Grierson se concentra al máximo
para intentar recordar algún recuerdo de Hannon. Ver a las bailarinas le ayuda y recuerda que Hannon entregó una carta a un hombre. Cuando Grierson señala al barman, Ashton se da cuenta y sale sigilosamente del salón. Douglas lo sigue hasta el vestuario, donde Ashton lo sorprende por detrás con un arma. Admite que leyó la carta, lo que lo hizo darse cuenta de que solo es una creación artificial. Ashton siguió las instrucciones de la carta de Hannon y condujo hasta Tucson, atravesando todas las barreras que intentaron detenerlo. En Tucson logró ver el borde del mundo y comprendió que esta realidad era falsa. Quiere saber por qué Hannon y Douglas juegan con las mentes de las personas y le exige a Douglas que le muestre lo que es realmente real. Riendo como un lunático, Ashton dispara a Douglas en el hombro y la pierna. Justo cuando está a punto de dispararle en la cabeza, Douglas lo golpea y escapa. Comienza una persecución mientras Ashton sigue disparando al azar y Douglas se pregunta por qué la simulación aún no ha terminado. Ashton sigue el rastro de sangre hasta la piscina, donde Douglas lo toma por sorpresa y comienza a golpearlo. Le quita el arma a Ashton y se la pone en la boca mientras le pregunta dónde está la carta. Ashton la entrega, pero es una trampa para agarrarlo de nuevo y lanzarlo contra una columna. Los dos acaban cayendo al agua y Ashton sigue golpeando a Douglas antes de intentar ahogarlo. Justo cuando Douglas está a punto de dejar de respirar, Whitney lo saca de la simulación. Al ver su rostro, Douglas le da un puñetazo a su amigo antes de darse cuenta de que está de vuelta en el mundo real. Luego Douglas le dice a Whitney que todas las personas en la simulación son tan reales como ellos, con sus propias vidas y sentimientos. Cree que no deberían jugar con sus mentes y que este proyecto fue un error. Whitney intenta convencerlo de que todo fue programado así, pero Douglas se marcha furioso. En el hotel, Douglas encuentra a McBain esperándolo para informarle que Jane ha desaparecido. Después de mucha investigación, McBain descubrió que Hannon nunca tuvo hijos y que no hay ninguna mujer llamada Jane en Estados Unidos o Francia. Preocupado, Douglas encuentra al taxista que recogió a Jane hace unos días y le paga por información. El conductor dice que Jane fue a un barrio cercano, así que Douglas va hasta la zona y comienza a preguntar por ella, hasta descubrir que el cuerpo que Jane usa pertenece a una cajera de supermercado. Cuando Douglas entra, la mujer no lo reconoce, pero admite que le resulta familiar. Con la historia de Ashton aún en su mente, Douglas sigue la ruta descrita en la carta y atraviesa algunas barreras hasta encontrar el borde del mundo. Se sorprende al descubrir una pared de códigos y estructuras en a wireframe, lo que significa que su realidad en 1999 es tan falsa como la de 1937. Esto también significa que él mismo no es real. Mientras tanto, McBain encuentra a la cajera del supermercado que se parece a Jane, pero ella no lo reconoce. Cuando McBain le ordena a un oficial que verifique sus registros, descubre que sus amigos notaron que ella sale todas las noches y duerme todo el día. En ese momento, Jane entra en su cuerpo y ve a McBain afuera, por lo que se esconde y llama a Douglas pidiéndole que se reúnan en la oficina de Hannon. Momentos después, Jane le cuenta toda la verdad a Douglas. Existen miles de mundos virtuales, pero este es el único que ha creado una simulación dentro de otra simulación. Jane no mató a Hannon, fue enviada después de su muerte para fingir ser su hija y heredar la empresa. Ella debía desconectar todo, pero Hannon engañó a todos al cambiar el testamento. El cuerpo de Douglas apuñaló a Hannon, pero esto ocurrió mientras estaba siendo controlado por un usuario de realidad virtual, que resulta ser el esposo de Jane, David. Jane explica que su esposo se volvió adicto a la simulación y terminó corrompiéndose, volviéndose abusivo. Cree que dado que Douglas y Hannon vieron el borde del mundo, eso prueba que tienen algo de alma y son reales. Desde que comenzó la simulación, Jane ha estado observando a Douglas y se ha enamorado de él. Douglas insiste en que no es real y que nadie puede amarlo, así que Jane lo besa y los dos terminan involucrándose. Mientras tanto, Whitney se conecta a la realidad virtual y aparece en el cuerpo de Ashton mientras conduce. Whitney necesita esquivar el tráfico rápidamente, pero aún así choca contra algunas cajas y latas. Mientras se mira en el espejo del coche, la policía lo rodea y le pide su licencia de conducir. Busca en la guantera y encuentra un arma que esconde rápidamente antes de sacar la licencia de Ashton. El policía revisa la licencia y cree en la historia
historia de que el coche derrapó por la lluvia, así que lo deja ir. Sin embargo, cuando Whitney está a punto de marcharse, oye un ruido proveniente del maletero. El policía le ordena a Whitney que lo abra y encuentra el cuerpo del empleado del banco, amarrado y sangrando. Intenta arrestar a Whitney, quien retrocede en estado de shock y acaba siendo atropellado por otro coche. En ese momento, el cronómetro de la simulación llega a su fin y Whitney despierta de vuelta en el laboratorio, pero no sabe cómo usar las puertas automáticas y empieza a tocar todo. El guardia de seguridad nota este comportamiento extraño en las cámaras y llama a Douglas para avisarle. Tan pronto como Douglas sale hacia el laboratorio, Jane llama a McBain. Minutos después, Douglas llega al edificio de la empresa y encuentra al guardia de seguridad inconsciente en el suelo, sin su arma. Luego revisa a Whitney, quien está riéndose de la televisión como si fuera algo nuevo. Con pocas palabras, Douglas se da cuenta de que en realidad se trata de Ashton, que regresó porque Whitney murió atropellado. Entonces Douglas le explica a Ashton que este mundo también es falso, pero Ashton aún quiere ver el lugar donde nació. Los dos entran en el ascensor y en ese momento el esposo de Jane, David, toma el control del cuerpo de Douglas. Se mantiene en silencio por ahora y lleva a Ashton hasta la sala donde están todas las computadoras que controlan el programa de simulación. Mientras Ashton observa todo a su alrededor, David encuentra el arma del guardia de seguridad y le dispara 2 veces, matándolo. Momentos después, David se reúne con Jane, fingiendo ser Douglas al principio. Mientras los dos se besan, David revela su verdadera identidad y comienza a golpearla por haberse involucrado con otro hombre. La lanza sobre la cama y empieza a estrangularla, pero Jane alcanza el despertador y lo golpea en la cabeza. Empieza a correr mientras David abre fuego, corriendo directamente hacia el ascensor. Cuando David intenta sujetar la puerta, ella golpea su mano hasta que la suelta. Furioso, David dispara contra las puertas del ascensor, pero las balas no logran atravesarlas. Cuando Jane llega al vestíbulo, descubre que las puertas principales están cerradas. Poco después, David la alcanza y se prepara para dispararle, pero falla y la bala rompe la ventana en su lugar. Resulta que McBain había llegado porque Jane lo llamó y disparó a David en el momento justo. Ella había planeado la muerte de su esposo en el cuerpo de Douglas desde el principio para atrapar su conciencia en ese mundo. Ahora McBain conoce la verdad y le pide que no envíe a más personas de su mundo a este. Momentos después, Douglas despierta en el cuerpo real de David y observa el nuevo lugar, leyendo en el periódico que el año es 2024. Jane también despierta y le muestra a Douglas el mundo futurista en el que vive. También saluda a su padre en la playa. Fue su rostro el que usaron para crear a Hannon. Así termina The 13th Floor, película de ciencia ficción y suspenso de 1999, y te espero en el próximo video.